Hola bibliófilas y bibliófilos, bienvenidas y bienvenidos a este espacio. Mi nombre es Daniel Lávida y esto es Jaque Books, el sitio en el que hablamos de literatura y mucho más. Hoy quiero iniciar este podcast con una actividad. ¿Te unes? Bueno, lo primero es ir a un espacio en el que nadie te moleste, en el que puedas pensar de manera profunda. Tú decides si es tu habitación, si es la sala, si es el baño, si es la piscina, si es el césped del patio. Eso lo decides completamente tú. Ahora, ya que estás en este sitio, en este tu espacio de relajación y meditación máxima, como le acabo de bautizar en este preciso momento, quiero que cierres los ojos, que te olvides de lo que hay alrededor, que olvides todo aquello que te preocupa o te molesta y que por un minuto te concentres únicamente en ti. Que solo estés tú, yo y el espacio adecuado para ti, tu zona de relajación y meditación máxima. ¿Listo? Es momento de pasar a la siguiente parte. Así, con tus ojos cerrados, piensa y pregúntate cuántos libros has leído, cuántos libros has abierto y has devorado en los últimos meses, en las últimas semanas o en los últimos días. Y dime, ¿cuántos de esos libros has entendido, has querido y han generado algún cambio en tu vida? De la forma que sea. Espero que mientras tienes los ojos cerrados y piensas en esto, una sonrisa se dibuje en tu rostro. De verdad que lo espero e incluso hasta lo deseo. Que así, mientras tú estás haciendo el ejercicio, una sonrisa se dibuje en tu rostro de la misma forma que se dibuja en mí en este momento que lo estoy haciendo contigo. Deseo de todo corazón que en estos meses, semanas o días hayas abierto al menos un libro y lo hayas terminado. Deseo de todo corazón que hayas llegado a esa última página en la que comúnmente el autor firmaba y ponía el lugar y la fecha en el que había concebido la obra. Antes de que abras tus ojos, quiero que te preguntes cuántos libros has leído en lo que va del año. Y si no has leído ni uno solo, te preguntes de verdad. Una pregunta consciente, cuya respuesta llegue desde tu alma, desde lo más profundo de tu ser, porque la meditaste, la pensaste y estás buscando la respuesta real a esta pregunta. Quiero que te preguntes esto. ¿Por qué no leemos? ¿Por qué no leemos? Pregúntatelo. Ahora, con la respuesta en tu corazón y en tu cabeza y en tu alma, poniéndonos en modo romántico, te pido que poco a poco abras tus ojos, que poco a poco mientras estás abriendo los ojos vayas pensando en todos los porqués que encontraste esta pregunta, que vayas pensando todas esas excusas, todos esos porqués que encontraste alrededor de esta pregunta, del por qué no lees. Sé de antemano que entre tus respuestas habrá mucho tiempo, mucha tarea, mucho trabajo, mucho profesor de español en la primaria o secundaria obligándote a leer. Sé que habrá mucha familia que no te lo inculcó porque para ti era su responsabilidad inculcarte el hecho de la lectura, como si ellos te hayan inculcado muchas otras cosas, ¿no? Sé que en tu mente habrá muchos bullies de la secundaria que se burlaban de nuestro gusto por la lectura, así que nuestra salida fácil fue dejar de leer. Esa fue nuestra salida más madura, más fácil en esa edad para evitarnos el problema. Sé muy bien que habrá muchos libros que no nos marcaron a seguir leyendo.
Eso sí lo sé muy bien. Hay muchos libros que no te marcan y jamás te van a marcar a seguir leyendo, que jamás te invitan a seguir leyendo. También habrá muchos libros que no fueron un hachazo en la cabeza, como decía Kafka, y que por eso los dejamos de lado. Y hasta hoy no los volvimos a abrir, ni ese ni ningún otro libro, porque no nos marcaron. Porque en ningún momento en nuestra infancia, en nuestra adolescencia, en nuestra etapa madura, encontramos ese libro que nos marcara para seguir leyendo. Y sé que habrá muchos otros que dirán, ¿para qué? Si en mi carrera no lo necesito. Entonces, pues sí, habrá muchas respuestas a esta pregunta. Pero créeme, dentro de este ejercicio es muy fácil culpar a todos los factores externos antes de pensar en él o los motivos de realmente por qué no leemos. Es muy fácil culpar todos estos factores. Es la salida más sencilla. ¿Por qué no leo? Porque no tengo tiempo. Porque me paso 3 horas viendo Netflix, pero no tengo tiempo para 15 minutos leyendo una página. No tengo tiempo. Fácil. No tengo tiempo, estoy ocupado. Estoy ocupado haciendo nada, pero ocupado. Porque no hacer nada es difícil, porque no hacer nada cansa, porque no hacer nada, no hacer nada es mi pasión, básicamente, ¿no? Y créeme, no, con esto no estoy tratando de atacarte, estoy más bien haciendo que te des cuenta de lo que yo vi durante bastante tiempo y que ha sido el porqué de que efectivamente ahora el tema del capítulo 1 dentro de un podcast que habla de literatura sea porque no leemos. Estas son algunas de las cosas que yo vi, algunas de las cosas del por qué no leemos, del por qué desde mi perspectiva, desde mi brújula detecté el por qué la gente no lee. E incluso yo también he caído en el hecho de no leer. Entonces, ¿por qué no leemos? Por estas razones, ¿no? Que ahorita vamos a desmenuzar uno por uno para poder llegar a ver si realmente todos estos factores externos a los que les echamos la culpa son realmente factores externos válidos para echar culpa o únicamente son nuestra salida fácil para decir no he agarrado un libro porque la neta no entiendo, porque la neta me da flojera, porque la neta me da sueño y porque la neta no me interesa en lo más mínimo. Porque el problema es que hay muchas personas que se la pasan diciendo que no tienen tiempo, cuando en realidad el interés por la lectura es nulo. Porque creen que se van a ver mal o porque creen que leer es para gente que no está haciendo nada en su vida, para gente que tiene todo el tiempo del mundo para leer. Y no, en realidad no es así. Entonces, yo diré el por qué encontré la razón para leer durante mucho tiempo. O sea, uno de los motores principales para que yo siga leyendo fue hace unos meses o posiblemente ya un año o 2, estaba viendo un reportaje de Canal 11, bueno, mejor dicho, en Canal 11, sobre José Emilio Pacheco. En un fragmento de este programa, el autor de Las batallas en el desierto dice algo como: yo he viajado, he visto programas de televisión, he bailado y nunca he dejado de leer. Leer no se trata de tener tiempo. Yo llevo toda mi vida leyendo. Posiblemente haya dicho palabras más, palabras menos, pero es lo que yo recuerdo en este momento. Es el eje central que yo recuerdo en este momento. Y justo en ese momento fue que yo dije, ok, todas estas ideas que yo tengo en mi cabeza del por qué no estoy leyendo, las voy a hacer a un lado. Voy a dejarlas a un lado.
y voy a pensar realmente en por qué no estoy leyendo y a fijarme en todos los por qué sí debería estar leyendo. Y creo que cuando puse esa balanza fue cuando volví a leer, cuando salí de este bloqueo lector o de este parón lector, o cuando salí de esta zona de confort en el, ok, no voy a leer, me da hueva, cuando empecé otra vez a leer, ¿no? Entonces, para mí leer no es cuestión de tiempo. O sea, para mí leer o no leer no es cuestión de tiempo. Porque nos pasamos mucho tiempo haciendo cosas que no nos generan nada y que después cuando nos preguntan por qué no lees, resulta que es porque no tenemos tiempo, ¿no? Por ejemplo, ha habido muchas personas que he visto, incluso me ha pasado a mí, que con este avance tecnológico, con esta nueva era digital en la que podemos ver películas, en la que podemos tomar cursos, en la que podemos hacer muchas cosas, también perdemos mucho tiempo. Por ejemplo, regreso al caso de Netflix, ¿no? O al caso de cualquier otra plataforma en la que podamos ver películas, ¿no? ¿Qué pasa? Nos pasamos 5 minutos buscando la película o la serie ideal, ¿no? Damos clic en el control y resulta que de 20 opciones no hemos dado con ninguna. Porque para empezar no sabemos qué queremos ver. Luego no sabemos en qué plataforma verlo. Y luego no sabemos, cuando ya tenemos alguna mínima decisión, no sabemos si realmente es eso lo que queremos ver. Así que seguimos buscando dentro de las plataformas qué otra cosa ver, ¿no? Seguimos buscando el programa ideal, la película ideal para los deseos desconocidos que tenemos, ¿no? O sea, para los deseos vagos que tenemos sobre una película ideal. Es como si yo quisiera un pastel para mi cumpleaños y cuando el pastelero me pregunta ¿y de qué lo quieres? Yo no sepa de qué quiero mi pastel, pero sé que va a ser mi pastel ideal. Lo mismo pasa con estas plataformas. De repente queremos ver algo, pero no sabemos qué queremos ver. Entonces, la plataforma está llena de títulos en donde perdemos 1 o 2 horas sin encontrar realmente qué ver y terminamos apagando. ¿Para qué? Para irnos a nuestro teléfono y empezar a ver nuestras redes sociales. Y perder otra hora más ahí. O también está el otro caso. Estamos buscando qué ver y para no perder, para no errarle en nuestras decisiones, lo que hacemos es veo el tráiler, no, veo el tráiler, no, veo el tráiler, no, veo el tráiler, no. Y volvemos a lo mismo. Seguimos totalmente perdidos e indecisos porque desconocemos realmente qué queremos ver y porque estamos perdiendo tiempo que podríamos emplear en cualquier otra cosa, ¿no? Y el problema aquí no es la plataforma, el problema es el tiempo que estamos perdiendo en no hacer nada dentro de la misma plataforma. Porque habrá quienes digan, oh, estás en contra de las plataformas digitales porque quitan mucho tiempo. No, porque lo que tú ves en esas plataformas digitales, hubo un guionista, hubo un fotógrafo y hubo mucha gente que estoy seguro que tuvo que comer muchos libros para poder llegar a mostrarte la obra que hay ahí. Gente que tuvo que leer de fotografía, que conocer conceptos de arte, que conocer conceptos de continuidad, que conocer manuales de cámaras, que conocer historias. Es más, incluso hasta los actores tuvieron que leer la obra. Entonces, no se trata de ir en contra de las plataformas digitales. Se trata de la indecisión de las personas al buscar algo dentro de las plataformas digitales. ¿Ok?
De eso se trata. Y ahí es donde se pierde el tiempo. Ahí y entre muchas otras cosas. Puedes perder el tiempo incluso cuando estás lavando. Prendes la lavadora y estás ahí viendo que la lavadora jale de manera efectiva. No tienes idea de todos los motores que están arrancando, no tienes idea de por qué sus funciones son así, pero estás vigilando que la lavadora haga su función normal. Perfecto. Y durante ese tiempo estoy seguro que estás viendo las redes sociales. O que estás haciendo cualquier otra cosa que te quita tiempo. O que mejor dicho, te hace tirar tu tiempo a la basura. No. Porque aquí estamos hablando única y exclusivamente el tiempo. O también me podrás decir, es que yo me levanto a las 4:30 de la mañana para salir a mi trabajo, en donde son 2 horas de recorrido, y ve, ahí ya perdí 2 horas de mi tiempo entre el tráfico, entre enojarme, entre la gente, entre escuchar lo que vienen contando, entre los chismes, entre lo que sea. Y ahí es tiempo perdido, tiempo que podrías ocupar para leer. Puede que te marees, sí. O sea, y eso es una opción en donde yo no puedo entrar y decirte, estas son las 10 mejores técnicas para no marearte leyendo. Y si las hay, créeme que voy a hacer un podcast sobre eso, ¿no? Pero en ese transcurso de 2 horas en las que ni te duermes bien, porque hay muchos que dirán, es que la ocupo para dormirme en lo que no he podido dormir, ni te duermes bien, no descansas y llegas a tu trabajo más enojado, más cansado y con más rencor hacia todo mundo, es más, hasta odiando tu trabajo. Así que no. Cuando podrías estar leyendo, ignorando a toda la gente que hay a tu alrededor, porque estás inmiscuido en una historia, estás entendiendo lo que hay en las palabras, y al entender lo que hay en las palabras, tu cerebro está activo en otras cosas que no es el ruido. Entonces ya te libraste de ellos. Y ese tiempo de transcurso lo puedes utilizar para leer. O es más, como este podcast está siendo grabado durante la cuarentena del COVID, ¿por qué no un poquito de ese tiempo que utilizabas para viajar? Tómate 20 minutos, los ocupas para leer. Y ahí el otro tanto de tiempo, ocúpalo para cualquier otra cosa que quieras. Pero solamente 20 minutos son necesarios para leer. Solo 20 minutos, no más. Y aquí el tiempo, créeme que vas a considerar que hasta te estabas malgastando el tiempo que tenías. Ahora está al otro lado, o hay dentro de mis múltiples, o dentro de mi lista de los porqués que yo he encontrado esta pregunta, también está mucha tarea, ¿no? Y esto lo entiendo perfectamente. Créeme, yo también fui estudiante, yo también tuve muchísima tarea, yo también tuve que entregar ensayos y entregar 1000 cosas de un día para el otro, donde decías que el profe nos odia, cree que únicamente es su materia, cuando en realidad llevamos otras 7, otras 6, otras 8. Créeme, yo también lo sufrí, yo también lo viví. Es más, hace todavía un año estaba viviendo todo eso. Y aún con eso, yo creo que era el tiempo y fueron los años en los que leí más libros fuera de las temáticas de la escuela. Más libros de novelas, más libros de poesía, más libros de muchas otras cosas fuera de la escuela. Y aquí, en tu mucha tarea, también ponte a pensar en algo. No siempre haces toda la tarea y en muchas ocasiones te pasas el tiempo viendo tus redes sociales antes que viendo lo que realmente estás investigando. Y te lo digo porque yo fui un estudiante, porque acabo de pasar por ahí. Y en muchas ocasiones me perdía en otras cosas que no eran la tarea. Es más, la tarea la hacía media hora antes de entrar a clase. O 1 hora. Porque otro tiempo me la pasaba
en los grupos de WhatsApp donde tendríamos que estar viendo lo de la tarea, platicando de cualquier otra cosa, que de la fiesta, que no sé qué. Y ni leíamos, me refiero a ni tomas el tiempo para leer, ni haces la tarea. Entonces, la excusa de mucha tarea, para mí, dentro de mi perspectiva, no es válida. Es más, ni siendo una persona de 10 podría creerte que es por mucha tarea. ¿Por qué? Sencillo ejemplo. Hay libros como Bestiario de Juan José Arriola o como Historias de Cronopios y de Famas de Julio Cortázar, donde el cuento, donde la historia, donde la narrativa está en menos de una página. Entonces, no es como que me digas, es que tengo muchísima tarea y no pude leer media página para distraerme, para sacar mi cerebro de esta zona del ensayo, de la tarea, de la fórmula, durante 2 minutos para después regresarla a que se concentrara en la fórmula. Entonces, la mucha tarea, créeme que hay libros para mucha tarea. Hay libros que puedes leer para esa mucha tarea, que no te toman ni 20 minutos. En lo de mucho tiempo decía, ok, utiliza 20 minutos para leer, que sería lo ideal, o hasta 40 minutos, que sería lo ideal para que estés leyendo un libro al menos al mes. Pero aquí en el caso de mucha tarea, lo que yo veo es, ok, lee un libro cortito, delgadito, busca Bestiario y léelo con frases muy célebres, con una narrativa poética. Es más, tan poética que hasta vas a sentirte acompañado de esa obra para seguir en lo que estabas haciendo, en la tarea que estabas haciendo. Como la cebra, al sentirse tan rayada, se empieza a volver en tigre, ¿no? Que es algo de lo que encontré en Bestiario y que para mí es una de las mejores cosas, porque también te motiva a que tú digas, ok, yo me siento parte del montón, pero igual e identifico algo que creo que es parte del montón, pero lo tienen personas que están a otro nivel o personas que son depredadores en la vida, por así decirlo, y que puedo tomarlas para tener la valentía y poder dar el salto a llegar a este nuevo sitio, ¿no? Entonces, puede servirte hasta de inspiración. Y en el caso de mucha tarea, eso es lo que yo digo. Un libro cortito, delgadito, donde vengan cuentos cortos. Es más, búscalo así. Ve a la librería, ve a la biblioteca y di, quiero un libro de cuentos cortos. Y vas a ver que va a ser el texto, el libro ideal para ti. O microrrelatos. Y cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba ahí. Ya estás leyendo. Ya estás viendo algo. Y ese algo te puedo asegurar que si lo buscas, tiene un contexto. Y el contexto es tan grande que puedes sacar hasta una tesis de ese microrrelato. Entonces, para el de mucha tarea, microrrelatos, ¿no? Mucho trabajo, lo mismo, microrrelatos. Y cuando vas en el trabajo, cuando vas de camino a la escuela, lee un microrrelato. Unas 2-3 páginas de microrrelatos y ya si quieres lo demás, ocúpalo para dormir. Es más, si quieres, ocupa esos 3 microrrelatos o esa página del libro para que te empiece a dar sueño, si lo quieres ver así. Pero vas a seguir leyendo, vas a descansar lo que crees que no descansas o el tiempo de sueño que crees que te hizo falta por ir a la escuela o por ir al trabajo y ya. Y vas a seguir leyendo. Ahora, mucho profesor de español o secundaria obligándote a leer. En ese sentido, creo que te entiendo. Pero el problema no es que hayas dejado de leer. El problema no es ni siquiera tu profesor de primaria o secundaria.
El problema es el plan de estudios que tienen esos profesores. ¿Por qué? Porque hay profesores que quieren llegar y decirte, ok, lee 100 años de soledad, ¿no? ¿Y cómo no van a ser estos profesores de primaria o secundaria que odies leer si te están dando a leer una obra compleja? ¿Por qué no empezar por un Batallas en el desierto, por ejemplo, que es más acorde a lo que tú estás viviendo y a la etapa de la vida en el que el protagonista narra todo, en donde puedes entender muchas cosas de esa faceta misma de tu vida y que incluso vas a encontrar cosas que el autor narra y que tú estás viviendo? Pero no, los profesores dicen, ok, yo voy a ser profesor de español y vas a tener que leer el Quijote en español antiguo, ¿no? Ya ahí te ves leyendo al Quijote. Y ahí te ves, o sea, del Quijote hasta hay tesis. Del Quijote hay ensayos completos. Hay gente que estudia únicamente el Quijote durante toda su universidad. Y los profesores de primaria y secundaria quieren que tú lo leas. Entonces, pierden los planes de estudio, pierden la brújula sobre la cual deberían de guiarse y la metodología para que realmente a alguien le guste leer. Para empezar es español, que es lo mismo a tener matemáticas, que es lo mismo a tener física, que es lo mismo a tener química. ¿Por qué? Porque en muchos casos ninguna de estas materias nos gustan. Y luego échale el hecho de que sea una materia que no te gusta, más un profesor que sigue el plan de estudios y que te da lecturas sumamente complejas. Yo me acuerdo que uno de los libros que me hicieron leer en la secundaria fue Un viejo que leía novelas de amor. Y en su momento no pasé de la página 10, no pasé ni del primer capítulo. ¿Qué pasó después? Ok, ya cuando yo encontré por mis propios medios, por mi historia de vida, el amor con la literatura y el reencuentro entre la literatura y yo, porque yo también tuve un profesor de español en la primaria, mejor dicho en la secundaria, que me obligó a leer y por la cual abandoné en su momento la literatura. Cuando la reencontré y cuando empecé mi canal de YouTube, uno de los primeros libros sobre el que hablé fue de Un viejo que leía novelas de amor, de Luis Sepúlveda. Y hasta la fecha es un libro que me recuerda muchas cosas. La importancia que tiene el respeto hacia la naturaleza por parte del hombre, lo malos que podemos llegar a ser los seres humanos con la naturaleza, el poco o nulo respeto que sentimos hacia otras especies, me marcó. Pero en la primaria o secundaria, el profesor me obligó a leer porque el plan de estudios así lo dictaba y tendría que ser una obra de ese tamaño porque si no, al pobre profesor le podían dar una amonestación por no darnos esa obra que la escuela eligió para nosotros, tan llenos de conocimiento y tan buenos, tan buenas, los planes educativos, tan preocupados por nosotros, que nos dan a leer obras que a los 20 minutos no queremos leer, ¿no? ¿Qué era lo que más me impactaba de esa obra? Que tenía 3, 4 groserías en alguno que otro párrafo, pero hasta ahí. Si era por eso, hay otras obras que tienen menos palabras de ese estilo y que pueden atraer muchísimo más a un joven, de verdad. Ahora, sé que también habrá mucha familia que no nos lo inculcó, porque para nosotros una de las cosas es: mis papás tenían la responsabilidad
de inculcarme la lectura, ¿no? Pero ¿cómo lo van a hacer si tus papás vienen de una historia de vida similar a la tuya, en donde a ellos no les hicieron leer? ¿Cómo lo van a hacer? Todavía vas por la vida culpando a tus papás de lo que no te enseñaron. Pero eso sí, el jugar fútbol, tu papá estuvo todos los días viendo contigo cómo jugar fútbol, ¿no? Te dijo, mira, este es el empeine, estos son los 3 dedos, esta es la vuelta al mundo. No, eso se aprende con los amigos. O eso se aprende viendo videos. Y ya si eres muy enfocado, muy dedicado, se aprende leyendo. Pero no, para ti la salida fácil es: mi papá no me inculcó la lectura, mi mamá no me inculcó la lectura. Pues no lo iban a hacer. Y menos bajo la sociedad en la que nos regimos. Y menos bajo la sociedad en la que ellos se rigieron. No lo iban a hacer. Así que no culpes a tus papás. Porque tus papás, como dice Milán Kundera en La insoportable levedad del ser, la vida es solo una y la vivimos una única vez. Para nosotros la vida es un borrador. Es un borrador de una obra que se está pasando justo en ese momento. O sea, un borrador lleno de bajadas y subidas. Entonces, lo mismo pasa con los papás. El ser padre es un eterno borrador. Así te digan que con el segundo fue mejor, el segundo también fue el segundo borrador, por así decirlo, pero es un borrador de todos modos. Y es un borrador distinto porque, para empezar, el hermano menor no piensa igual que el mayor, no es igual que el mayor, no tiene ninguna responsabilidad de ser igual que el mayor ni que los padres. Entonces, para ellos, para los papás, ser papás es un borrador. Así como para ti ser hijo es un borrador. Entonces, no los culpes, porque en tu borrador en ningún momento pusiste la literatura como algo que se debería de hacer. Ellos pudieron haberte dado un libro. Pudieron haberte dicho: y no te paras de esta mesa hasta que termines de leerlo y me digas lo que entendiste. El hecho de que tú lo hicieras no dependía de ellos. Así no te pararan de la mesa, así te pegaran, así lo que tú quieras. Si tú no decidías dar ese paso, no lo ibas a hacer. Entonces, no digas que no te lo inculcaron, porque también te lo inculcó o lo trató de hacer a su forma el profesor de español que te obligó a leer, y tampoco lo quisiste. Porque también está ahí el cuento o los cuentos del libro de español de primer grado que tampoco quisiste leer. Entonces, no es que no te lo hayan inculcado. Tanto la escuela, si lo quieres ver así, el Estado, como tu familia, lo intentó. Que no lo hayas tomado, ese es otro asunto. Pero de que lo inculcaron o trataron de hacerlo a su forma, lo hicieron. Y los bullies de la secundaria, que se burlaban por tu gusto a la lectura. Los bullies no tienen la culpa. Los bullies tienden a ser gente incomprendida, que de por sí su problema mayor es el hecho de que si a ti no te inculcaron, por ejemplo, o tú culpas a tus papás de que no te inculcaron el hecho de leer en tu casa, a ellos no les inculcaron nada, porque su
historia de vida es distinta, completamente distinta a la tuya, o porque ya tienen algo del por qué son como son, del por qué molestar a las otras personas. Tienen tal vez un complejo de yo soy mejor que todos y por eso mando, por eso digo, por eso muevo, por eso lo que sea, antes de que la gente me vea débil, ¿no? Así que los bullies no tienen la culpa, porque te puedo asegurar que después de la escuela los bullies no estaban. Que antes de la escuela los bullies no estaban. Y que hubo un momento en donde los bullies dejaron de ser bullies o dejaron de verte, de tenerte en su radar y ya no te molestaron. Entonces, si tú dejaste de leer, no fue por culpa de los bullies, porque ellos bien o mal se fueron en algún momento. ¿No? Fue decisión tuya que buscabas un pretexto. Desde mi punto de vista, buscabas un pretexto para dejar de leer, ¿no? Y también hay muchos libros que no nos marcan. O sea, hay muchos libros que no nos impulsan a seguir leyendo. Y es totalmente válido abandonarlos. Lo que no es válido es abandonar la lectura gracias a estos libros. Ahí sí no. Ahí sí de ninguna forma te la compro. Ahí sí no. Ahí créeme que no. ¿Por qué? Porque si te lo digo es por muchas experiencias que yo ya tuve. Entonces, yo ya pasé por eso de no me gusta este libro, lo voy a dejar. Es más, ya hasta pasé por el hecho de no me gusta este libro, pero yo quise hablar de él en mi canal, por ejemplo. Entonces lo voy a terminar aunque no me haya gustado, ¿no? Porque un secreto que tiene mi canal y una de las cosas por las que yo lo inicié eran porque eran libros que me gustaban y de los cuales me gustaba hablar o de los cuales quería hablar pero no encontraba con quién. Entonces ahí abrí mi canal para poder encontrar realmente audiencia que pensara lo mismo o que pensara en contra, si tú quieres, de un libro que a mí me gustó. Entonces, por eso mismo, no suelo decir de los libros que presento en mi canal que son obras que no me gustaron, porque al final del día son obras que yo quería leer, que me llamaban la atención y que creía que me iban a gustar. Ya si en el camino fue complicado o no fue complicado, eso es muy distinto, pero era algo que a mí me nació leer, ¿no? Que no fue obligación, no estuvo mi maestro de secundaria obligándome, ¿no? Entonces, cuando me he encontrado con libros que no quiero leer, que no me gustan, los he hecho a un lado. Y eso no hace que yo deje de leer. Lo que digo es, ok, habrá otro. A ver, tal vez del mismo autor. Tal vez no del mismo autor. Tal vez no del mismo género. Pero habrá otro. Habrá muchísimos más. Es más, Julio Cortázar decía que en este punto, o sea, en 1980 y algo antes de que él muriera, la cantidad de libros era tal que no íbamos a alcanzar ni con 10 vidas a leerlos todos. Entonces, el hecho de que uno no nos guste ni nos dé un hachazo en la cabeza, como decía Kafka, no significa que ya fue el último libro de mi vida, no voy a volver a leer, no voy a volver a saber nada del autor, porque también los autores evolucionan. Y es lo bueno de la literatura, que puedes ir evolucionando. Tanto los autores, tanto tus gustos por las obras, tanto la velocidad con la que lees. Y eso créeme que es muy bueno. Así que no dejes de leer porque no te marcó un libro. Si no te marcó y si no te gustó, ¡pum!, deséchalo. Pero no dejes de leer. Y lo último, si en tu carrera no necesitas leer, qué bueno. Te felicito porque no necesitas leer. Pero ¿qué crees? Cuando vayas a una entrevista de trabajo,
cuando vayas con algún amigo, es más, cuando alguien te guste, siempre, siempre, siempre un punto a favor va a ser qué tanto has leído. Una, porque puede ayudarte a romper el hielo, y dos, porque puede ayudarte a expresar de forma más concreta, más directa y más pensada lo que quieres decir. Entonces, aunque no lo necesites en tu carrera, créeme que en algún punto de tu vida profesional, estudiantil y amorosa lo vas a necesitar. O en este sentido, si no lo necesitaste en tu carrera, pero tienes un hijo y culpas a tus padres de no haberte inculcado la lectura, este es tu momento. Tómalo como tu momento, es más que te ilumine el cielo, que caiga un halo de luz sobre tu cabeza, para que tú seas el eslabón que rompe con esta cadena de mi papá no me inculcó, de mi mamá no me inculcó, y comienza tú a inculcar. Comienza tú a hacer que tu hijo o tu hija lean, porque lo puedes hacer. Está en tus manos, a pesar de que en tu carrera no lo hayas necesitado. Y créeme, cuando digo por qué no leemos, no me refiero al hecho de no leer noticias, de no leer periódicos, de no leer libros sobre nuestra carrera, de no leer folletos, de no leer subtítulos. Me refiero concretamente a todo lo que tiene que ver con literatura, ya sean ensayos literarios, poemas, novelas, cuentos. A eso me refiero. Porque de leer sé que vas a pensar en este momento, pero yo leo subtítulos, pero yo leo las noticias, pero yo leo las letras de las canciones. Créeme, si le quitamos el beat a esa música, puede ser un poema. Concuerdo totalmente con eso, porque la música también es una forma de arte, pero en donde no concuerdo es el hecho de que me digas, leo las recetas cuando las estoy haciendo. Y no concuerdo porque también hay quienes no las leen. Hay quienes ven las recetas para hacerlas. Hay quienes ven las noticias sin leerlas. O quienes entran y abren el portal de noticias, leen el encabezado del primer párrafo y se van a buscar el video. Los hay. Entonces, sé que habrás leído muchas cosas en tu vida para hacer tu tarea, para hacer un ensayo, para lo que tú quieras. Pero mi pregunta es, ¿por qué no leemos literatura? ¿Por qué no leemos géneros literarios? ¿Por qué no leemos? Una vez que encontremos las respuestas a esto, todo será más sencillo. Y aquí ya te di muchas respuestas a tus porqués. Respuestas que yo he pensado, respuestas que yo he visto y respuestas que sé que te van a ayudar en algún momento. Espero y con esto dejes de culpar a tus padres que no te inculcaron, perdones a tu profe de secundaria o de primaria y que no te escudes en mi carrera no lo necesito. Vas a ver que en algún punto de tu vida lo vas a necesitar. Y nada, no seamos, por favor, tratemos de no ser esa cantidad de personas que leen entre 3.8 libros al año. Y mucho menos seamos de ese 2% de un total de población que entiende lo que está leyendo. Si no lo entiendes, vuélvelo a leer. Es más, cuando tomas un libro, nadie te dice, acábalo en este mes. Nadie te dice, acábalo en esta semana. Nadie te dice, acábalo antes del año. Si tú no has leído ni un solo libro al año, espero y llegues a diciembre con al menos uno. Y vas a ver, al menos uno bien entendido.
Y vas a ver que para el próximo año ya no va a ser 1, van a ser 2 o 3. Pero la estadística va a ir creciendo. Así que, si te preguntas ¿por qué hago este podcast? Es porque yo quiero que las estadísticas de personas que leen vayan creciendo. Es porque a mí me gusta la literatura. Es porque yo pasé por ese profesor de secundaria. Yo pasé por ese mi familia no me inculca. Yo pasé por ese no tengo tiempo. Pasé por ese tengo mucha tarea. Pasé por ese no me gusta lo que estoy leyendo. Pero hay muchas formas y muchos caminos para llegar a leer. Solo es cuestión de que lo creas. Y es cuestión de que comiences a cambiar esta visión. Cuando comiences a cambiar esta visión, créeme que todo va a empezar a fluir de mejor forma. Mi nombre es Daniel Lávida. Esto fue Jaque Books. Es el primer capítulo. Es ¿por qué no leemos? Y créeme, si te gustó este contenido, puedes compartirlo con tus amigos, compartirles el enlace para que escuchen esto. Puedes seguirme a través de mis redes sociales, en Facebook principalmente, que es donde más activo estoy. Y puedes decirme qué te ha parecido. Si quieres compartirme por qué no lees, yo con todo gusto te voy a leer. Y nada, únicamente me queda dar gracias por estar aquí. Nos estaremos viendo en una próxima ocasión y iniciemos juntos un viaje a la ficción. Bye.